Conmigo, Carlos Carrillo, él es parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. Y por lo que le entendí ayer, don Carlos, los términos a la Corte Suprema de Justicia se los ha saltado a la torera en esta investigación. Fernando, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad. Las previsiones procesales, legales, que se establecían al momento que se iniciaron los procesos, hay el riesgo de que se quede en una suspensión indefinida. La defensa desde el primer día ha advertido, desde que se admitió la denuncia primera de comida deshidratada, la denominada comida deshidratada, corrían los plazos. La Corte el 30 de abril dijo que se había suspendido tácitamente ese plazo. La defensa ha hecho todas las observaciones para los efectos de que se cumpla el plazo correspondiente. A 2 días que venciera el último término que había sido fijado en una audiencia de control, el magistrado fiscal pide una prórroga, pero en el momento en que se estaba argumentando, para nuestro juicio precipitadamente y extemporáneamente, porque ya se había aplicado el artículo 491A, la Fiscalía hace una maniobra dilatoria y presenta una advertencia de inconstitucionalidad. Lo preocupante es que luego nos enteramos de que las advertencias se sustentaban en hechos que estaban siendo debatidos en una acción de inconstitucionalidad previa y que ya posteriormente el accionante dice públicamente que había un proyecto favorable declarando la inconstitucionalidad del procedimiento. Es decir, que de la Corte tomar una decisión variarían las reglas del juego que existieron cuando se decidió iniciar. Es decir, en términos banales, la Corte empezó un proceso sin tener claro qué estaba investigando. Es que empezó un proceso en el cual en el plazo se demostró que no había una base, si no hubieran imputado cargo. Entonces, si se conocían las reglas, si se encontraban establecidos los términos y en ese término no había el fundamento ni siquiera para una imputación, ¿por qué cambiar o suspender los términos? ¿Con qué objeto? Los términos, hasta donde tengo entendido, el fiscal tiene 2 meses con un mes de prórroga. Correcto. Eso se ha ido cumpliendo porque si esta investigación empezó en enero, correcto, ya llevamos 7 meses en este proceso. La primera interpretación de la Corte, tal como lo decía tu pregunta, pospuso ese inicio de cómputo de términos hasta que se resolvió la reconsideración el 23 de marzo, pero el día 2 de marzo. Pero posterior a eso, dijeron que estaba suspendido el 30 de abril. Al día siguiente comenzaba a correr el término. Como era 1 de mayo, se pospuso hasta el día 3, el día 4, perdón, que era día lunes. Entonces, con toda esta prórroga, 2 días antes que venciera el 4 de julio, que serán los 2 meses, se pide una prórroga por 1 mes. Entonces, veníamos confrontando cuestionamientos sobre las interpretaciones de prolongar el término y se da una actuación de suspender el proceso. Si tenías una... Yo como persona o cualquiera persona tiene derecho a que se le juzgue por tribunal competente, preestablecido y conforme a las reglas que existían. Cambiar esas reglas, ¿qué provocaría? Que puede quedarse en indefinición el proceso del presidente Martinelli. Si supuestamente se habían hecho imputaciones tan dramáticas, tan puntuales, ¿por qué no presentaste Este caso solamente se basa en lo dicho por Giacomo Tamburelli? Correcto. Y dentro de un contexto general se va a discutir hasta qué punto, yo digo, ok, no ha sucedido nada ilegal, pero si hubiera sucedido, yo recibí las instrucciones de la presidencia. Entonces, tú te quedas pensando, ¿se puede aceptar eso? ¿Y cuál va a ser el efecto? En una justicia que coyunturalmente se somete a un escrutinio, para no decir a un escarnio público, es muy delicado no fortalecer el sistema. Y las interpretaciones en el caso de Martinelli Vista para el público es, ok, la percepción es no tenían nada y por eso pidieron esta suspensión. Claro.
pero el daño que se hace al sistema, en el caso del Código de Procedimiento de Procesal Penal, que es el sistema acusatorio, es de tal trascendencia que nosotros ahora debatimos si la defensa tiene derecho a estar presente en las entrevistas. O sea, la Corte tiene que realizar que la participación de la defensa va en dos vías, de garantía y de transparencia del proceso. Claro. Cuando tú autorizas a hacer entrevistas sin la participación de la defensa, aunque sea una interpretación legal o constitucional, tienes un efecto nocivo al sistema. En Coclé y Veragua han tenido años discutiendo y puntualizando el desarrollo. Las nuevas interpretaciones de la Corte son peligrosas en el sentido de que están determinando, en casos normales, que la defensa no tenga acceso a la información hasta que se incorpore las entrevistas. Recordemos que en el sistema penal acusatorio se hacen carpetillas, es decir, no se ponen páginas, no se enumera. Y se está creando una situación que para nuestro juicio va a perjudicar el desarrollo del sistema acusatorio. ¿Y todo esto por qué? Por querer sostener una acusación pública desde enero, para no decirte noviembre del año pasado, contra Ricardo Martinelli. Si tenías algo, ¿por qué no lo determinaste? Entonces, le has creado una expectativa al país de que hay una relación con un hecho ilícito, imputas a la imagen pública de Ricardo Martinelli, pasan 7 meses, no tienes una imputación, haces interpretaciones y ahora que ya no hay salida, en vez de cerrar el caso, lo que haces es suspenderlo. Eso es inadecuado. Son 3 casos. El de las escuchas ilegales, que ese caso, ¿en qué ha terminado? Porque ese caso comienza ahora. Está en trámite en la Corte, están esperando la notificación del fuero electoral para entonces iniciar los términos correspondientes. El caso de indultos, que está en trámite, adicionalmente el caso de la comida deshidratada. Por el caso de indultos, ¿se puede imputar a un presidente de la República por hacer uso de una de sus facultades como presidente? Depende de la Corte mantener la estabilidad constitucional. Y te pongo un ejemplo. En el caso de Pinchazo, se habla de delitos contra el derecho de la libertad y de la intimidad. Existe una eximente constitucional para los presidentes que hay un listado de delitos que pueden ser investigados. Las personas que ocuparan el cargo de presidente pueden ser solo investigados por delitos contra los órganos del Estado, por delitos contra la administración pública. Por traición a la patria. Correcto. Entonces, ya tú tienes un desideratum en la Corte. Omites la aplicación de ese artículo y vas a ver el derecho a la intimidad como una posibilidad de llamar a juicio a una persona que detentó el cargo de presidente. Uno, para nuestro concepto destruyes la previsión constitucional. Lo puedes hacer ahora. Si lo haces vas a trastocar el sistema y se va a crear una inestabilidad. Segundo, admites o tramitas una compulsa de copias por parte de advertir que había unos indultos que pueden haber un delito de abuso de autoridad o extralimitación de funciones. Pero rompes el esquema de que es el propio Ejecutivo el que revoca esos indultos. Entonces, si el indulto no tuvo eficacia, si no tuvo validez jurídica y no se ejecutaron sus efectos, ¿de qué tipo de abuso de autoridad puedes hablar? Más aún, todo el mundo sabe que cuando el presidente firma algo, él no es el responsable cuando se trata de decretos ejecutivos, sino es el ramo correspondiente. Pero en un caso que el propio Ejecutivo revocó, estos son los casos trascendentes. Acuérdate que aquí hay una expectativa. Tú estás hablando no de una persona cualquiera, tú estás hablando de Ricardo Martinelli Berrocal, expresidente de la República. Entonces, así tú vas a darle importancia a esa, hubo unos indultos, este es el caso. Esos son los casos de alto perfil que se merece destruir el sistema o afectarlo. Para nuestro juicio no. Y lo que la defensa ha hecho es una llamada de atención a que se mantengan las reglas previstas. Si cambian las reglas, ya no por una ley, sino por una interpretación constitucional, con los cuestionamientos de afectación en la separación de los poderes, la percepción van a destruir el derecho a la verdad que tiene todo el mundo cuando se somete a un proceso. Si eso ocurre con un expresidente
¿qué pasará con el resto de los mortales? También Mira, en estos días una madre que tenía a su hijo acusado de pandillerismo, frente a la frustración de este tipo de imputaciones objetivas, se encontró que después de 3 años el hijo es sobreseído, pero ya está marcado como pandillero. Claro. Entonces, si la justicia no le da una respuesta a niveles donde hay presión y donde hay ansiedad por parte de los factores reales de poder, ¿qué se espera del común denominador? Mira, aquí queremos hablar o rasgarnos las vestiduras, y cuando tú hablas en foros internacionales o con otros abogados de afuera y tú dices que aquí un habeas corpus demora 6 meses o 1 año para tener una decisión, es aberrante. Entonces, no digamos que protegemos la libertad individual de las personas, pero estos efectos debemos aprovechar los usuarios del sistema para fortalecerlo en estas coyunturas. Cuando todo el mundo voltea a ver a la justicia, en vez de fortalecerla, lo que estamos creando mayores fisuras. La defensa, en este caso de Ricardo Martinelli, ha definido que va a fortalecer el sistema de justicia, haciendo las advertencias correspondientes para poder que el sistema funcione. Pero estos son los 3 casos de trascendencia después de que la expectativa nacional era en otro sentido y en otro escenario. Para nosotros la Corte debió cortar de raíz esta situación y decir, señor, ya le hemos dado por interpretaciones más de 6 meses. Usted ahora va a pedir una prórroga o va a suspender el proceso. No se lo vamos a permitir. Claro. Definamos esto y cerremos o demos el último término de los 10 días y que hiciera la imputación correspondiente. Pero esta justicia empujones no está dejando una buena percepción.